Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Este es un programa pregrabado y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Erwin Ronquillo. Él fue secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil del año 2021 a 2023. Ya hablaremos sobre su gestión en esa época. Y actualmente es director ejecutivo de la Fundación Ecuador Crece Contigo. Erwin, gracias por estar con nosotros. Y yo sí creo que es importante recordar la gestión que ustedes tuvieron porque fue uno de los programas más exitosos del gobierno del presidente Lazo y fue un tema que él tuvo muy cercano a su mandato. Yo quisiera que tú nos cuentes esa historia, cómo comenzó, cómo te incorporaste y cuáles son los principales hitos de esa gestión. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Giovanni, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, efectivamente, cuando el presidente Guillermo Lazo asume el mandato en mayo del 2021, se encuentra con distintas realidades que hay que recordar y dimensionar en su justa medida. Por un lado, veníamos de una pandemia, todavía estábamos en la mitad de la pandemia, ya era el segundo año, esto comenzó en el 20, estábamos mediados del 21, todavía no nos vacunábamos todos los ecuatorianos, por lo tanto pasábamos permanentemente en confinamiento. Y otra de las realidades con las que asumió el presidente Lazo su gobierno fue una que se hablaba muy poco en ese momento, y es que en el Ecuador, 1 de cada 3 niños y niñas tenían desnutrición crónica infantil. Y esta es una condición que cuando un niño la sufre, tiene limitado su desarrollo y sobre todo limitadas sus oportunidades futuras. ¿Por qué? La desnutrición crónica infantil muchas veces se confunde con la falta de comida, o cuando nosotros hablamos de un niño con desnutrición crónica, a veces se nos viene a la mente aquella imagen del niño en África, en la mitad del desierto, sin comida y con los buitres al lado, tal vez con su pancita inflada. Bueno, eso es otro tipo de desnutrición, eso se llama desnutrición aguda, y que en Ecuador no es el mayor problema. Nosotros en nuestro país, si bien sí existen niños con ese nivel de desnutrición aguda, pero no es en tal magnitud como la desnutrición crónica. La desnutrición crónica es, en cambio, la falta permanente o durante una temporada de nutrientes en el desarrollo de un niño. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque aquí estamos hablando de niños que incluso podrían estar comiendo, ¿sí? Podrían estar alimentándose, pero ya sea que no están recibiendo los debidos nutrientes, por un lado, o que estén comiendo bien, pero debido a las enfermedades o a la situación de insalubridad de su entorno, comienzan a perder nutrientes, ya sea por una o la otra razón. Estamos hablando que ese niño cae en lo que se denomina desnutrición crónica. ¿Cuáles son las consecuencias de esta desnutrición crónica? Que, como hemos visto, es un fenómeno multicausal, es decir, que no tiene que ver con un solo aspecto, pero ya vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la consecuencia de un niño que tiene desnutrición crónica? Un niño que tiene desnutrición crónica no se desarrolla adecuadamente, no crece adecuadamente. No crece en talla, pero tampoco se desarrolla su cerebro. Entonces, hay un rasgo visible que es que ese niño no está creciendo de acuerdo a su edad. Pero hay un rasgo invisible que es que no se está desarrollando adecuadamente su masa encefálica, su cerebro y su mente. Entonces, aquellos niños que tienen o que tuvieron desnutrición crónica son niños que cuando van a la escuela no tienen la misma capacidad para aprender, para memorizar, para las matemáticas, para el lenguaje, inclusive para socializar. Un niño con desnutrición crónica infantil tiene dificultades incluso para interactuar con sus compañeros. Es ese niño que está en la escuela y que está tal vez marginado, que nadie juega con él porque él no sabe jugar bien, porque no entiende bien, ¿sí? Entonces, ese niño es muy probable que haya tenido desnutrición crónica infantil.
Ahora, Y esos niños que una tienen, pregunta ahí. Cuando esto ya sucede y cuando ya hay una afectación sobre el desarrollo inclusive del cerebro, ¿eso a futuro es reversible o hay cosas que ya no son reversibles en el transcurso de la vida de la persona? a ver, en términos científicos, la respuesta es sí, es reversible, porque existen técnicas, existen suplementos, existen incluso procedimientos psicológicos y educativos a los que se puede someter al niño para que recupere esa, esa capacidad o una gran parte de la capacidad cerebral perdida. Sin embargo, en términos de salud pública, se dice que es casi irreversible. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de casos de 1, 2, 10, 100 niños. Estamos hablando de cohortes enteras de niños que, por ejemplo, en el Ecuador, si tomásemos la estadística de los últimos 10 años, estaremos hablando de cerca de 1 millón de niños que tuvieron desnutrición crónica infantil desde la época de la famosa bonanza petrolera, que de hecho fue cuando más se subió la desnutrición crónica, todo lo contrario de lo que se hubiese pensado. Entonces, eh, si bien es reversible, técnicamente reversible, en la práctica, lo costoso que es para que un país le pueda rever esa condición para millones, para miles de niños, es casi que imposible, se considera como poco probable que se pueda realizar. Por eso es que la política pública no va dirigido a sanar a los niños con desnutrición, sino prevenir que caigan en ello. ¿Sí? Entonces yo te decía, Giovanni, permíteme solo para terminar esta parte, que cuando el niño tuvo desnutrición no puede rendir en la escuela, y ese niño cuando crece, cuando es adolescente, es un niño que muy probablemente no vaya al colegio, porque no pasó bien la escuela, no aprendió, no tuvo las bases. Cuando va al colegio le va mal en las notas, cuando ya comienza a ver cosas más complejas, llega a la casa, seguramente los padres lo maltratan porque no avanza, porque se queda de años, se queda de materias, y es un niño que termina desertando el colegio. ¿Y a dónde van esos niños? Esos jóvenes van a la calle y en la calle o encuentran, si Dios lo permite, algún trabajo de subsistencia o se van a las manos de la delincuencia. Por eso es tan importante, Giovanni, y quienes nos están escuchando, que el Ecuador como nación, como Estado, enfrente este problema, le comience primero a dar visibilidad y comience a tomar acciones en dirección a prevenir que los niños la sufran. Hay varias preguntas que se me vienen a la mente de lo que tú has dicho. Hay una cosa que mencionaste que me llama la atención porque tú dices que la bonanza petrolera que comenzó en los años 70 y donde la economía y la vida del Ecuador cambió, porque se convirtió, entre comillas, en un país más rico, pero se vinieron otros problemas enseguida, no significó una mejora en ese sentido. Y yo me imagino, tú corrígeme si me equivoco, que parte de la respuesta de eso es que los hábitos de consumo cambiaron para mal, porque teniendo más dinero en el bolsillo y a veces con una mala educación de pensar que la comida de funda, la comida digamos, preparada de supermercado, la comida procesada puede ser considerada, digamos, más de más caché. Sin embargo, es una comida que no es menos saludable que comer algo natural, que la quinoa, que el amaranto, que el chocho, que el mismo, que la yuca, etcétera, que son alimentos del campo, tanto de la sierra como de la costa, en el caso del verde y de la yuca. ¿Eso crees tú que pudo haber sido parte del problema donde más bien no mejoró? Bueno, en parte sí, pero déjame, antes de llegar a una respuesta a esa pregunta, hacer poner un contexto que yo te decía hace un momento, que hay que hablar también de que la desnutrición crónica es un fenómeno multicausal. ¿Y qué significa esto de multicausal? Que no tiene solo una causa, tiene distintas causas, entre las más importantes está, por ejemplo, el acceso a los controles de salud de la madre durante el embarazo y del niño una vez que nace. Tiene que ver con el acceso a la lactancia materna, que en nuestro país está muy venida menos.
porque, por ejemplo, solo el 50% de los niños menores de 2 años tienen lactancia exclusiva hasta los 6 meses, y eso es bajísimo. ¿Por qué? Porque la lactancia debe ser exclusiva hasta los 6 meses para todos los niños. Y tal vez el estándar internacional es que el 90% de los niños tengan lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Pero aquí pasa algo muy particular. En Ecuador se promueve, lamentablemente, y esto hay que decirlo, el uso de sucedáneos de la leche, de las famosas fórmulas, y se ha normalizado su uso a tal punto que inclusive en los estratos populares con menores ingresos se utiliza ese tipo de sucedáneos. Obviamente, como son muy costosos, no son los de mejor calidad y aparte se los mezcla con mucha agua, por lo tanto, el niño no puede asimilar todos los nutrientes que necesita y que están en la leche materna. Entonces, ahí hay un problema muy grave que tiene nuestro país. Yo te decía, son algunos: acceso a controles de salud, acceso a lactancia materna, el acceso a agua, agua apta para el consumo humano. En la última encuesta realizada por el INEC, que se llama la ENDI, la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil, donde se mide la calidad del agua, se hizo en 23.000 hogares a nivel nacional y se encontró que el 30% de los niños, perdón, de los hogares con niños menores de 5 años, están tomando agua contaminada con E. coli, es decir, con rastros de heces fecales por encima de lo tolerable para la salud humana. Entonces, esa es otra realidad con la que estamos viviendo en el país y que si no la corregimos no se va a solucionar la desnutrición crónica. Otra de las causas tiene que ver con la alimentación y ahí está lo que tú decías, Giovanni. Estos hábitos de consumo, estos hábitos de alimentación que han sido muy desordenados lamentablemente en nuestras familias, bueno, son también causas de la desnutrición crónica infantil, el acceso a la vacunación pediátrica, que en algunas partes, no, digamos, durante algunos años no se pudo dar a todos los niños. Hoy por hoy ya se realiza, pero es otra de las razones de la desnutrición crónica infantil. Y la causa estructural, Giovanni, y para todos quienes nos están escuchando, es la pobreza. Por eso es que yo hacía referencia no solo a la bonanza inicial, la bonanza petrolera inicial, sino a la bonanza petrolera que tuvimos entre el año 2009 y 2014, donde se suponía que la pobreza en el país estaba bajando de manera, digamos que estamos utilizando toda esa bonanza para efectivamente reducir la pobreza. Y si bien bajaron los índices de pobreza, pero los índices de desnutrición crónica no bajaron, de hecho aumentaron. Entonces ahí es donde yo digo, incluso en la mayor época, en la época de mayor bonanza petrolera del país, entre el 2009 y 2014, la desnutrición crónica no bajó, sino que aumentó. Y eso es porque no existía una política pública que realmente ataque al problema. Se optaba mucho por dar comida, por dar alimentos, por planes de alimentación, cuando ese no es realmente el motivo principal, sino como hemos visto, va mucho más allá, va mucho por digamos, la cultura, los hábitos alimenticios, los hábitos de higiene, el ir a los controles de salud, la lactancia materna y la calidad del agua. Y ahí me viene a la mente lo que tú mencionaste con respecto al agua, porque el agua es un factor que obviamente es un factor vital, pero también es una fuente de problemas si tú estás consumiendo agua no tratada, agua con E. coli, como tú, Escherichia coli, como tú dijiste, y también con otros contaminantes. Y ese problema en el Ecuador es un problema muy complicado, especialmente en el campo. Aquí en las ciudades principales del Ecuador ya estamos hablando de que existen sistemas de agua potable bastante eficientes y con una distribución de más del 95%, si no es más. Pero en el caso del campo es todavía muy incipiente. Allí, en tu experiencia, tanto en tu época pública como ahora, qué cosas se pueden hacer? Porque entiendo que hay sistemas hoy en día con las tecnologías modernas que no necesariamente tienes que hacer grandes inversiones multimillonarias y que puedes resolver el problema. Bueno, el tema del agua es un tema con muchas aristas en nuestro país. Yo te diría que va desde la falta de apertura a la inversión privada. Lamentablemente, nuestra constitución es
digamos, genera aversión a la inversión y está diseñada para evitar que exista inversión en lo que han denominado áreas estratégicas, cuando justamente por ser estratégicas requieren que haya la mayor inversión, tanto pública como privada. Acabamos de pasar, ¿no? Y de hecho no ha terminado porque podría volver a pasar este año, que tuvimos una crisis energética y luego de haber pasado varios episodios y hasta 14 horas sin luz en nuestros hogares y días enteros sin energía en las fábricas, algo inaudito. Bueno, eso, una vez que ya nos ha pasado, incluso quienes se oponen a la inversión privada aceptaron y dieron los votos en la Asamblea para permitir que haya inversión privada en el sector eléctrico. Bueno, eso que nos pasó en el tema eléctrico es algo que nos puede pasar de otra forma en el tema del agua potable. De igual forma como tuvimos que abrir la inversión privada en el sector eléctrico, hay que abrir la inversión privada en el sector del agua. Hoy por hoy solo pueden haber inversiones o, digamos, proyectos de agua desde manejadas por los municipios o por sus empresas públicas. El único caso, digamos, que es una excepción es Interagua en Guayaquil, pero con una muy puntual autorización, pero de ahí para el resto del país no. Así que si nosotros no cambiamos eso en la ley, vamos a seguir experimentando estos problemas de calidad de agua en el futuro, afectando lo más importante que son los niños. Y soluciones existen diversas, eh, pero depende de cada región. Inclusive en la sierra hablamos de que hay estas juntas de agua donde se toma agua desde la misma vertiente en las zonas altas. En el caso de la costa, se toma sobre todo el agua de pozo, ¿sí? Y una vez que se extrae el agua, dependiendo de la calidad que ésta tiene, se puede clorificar o se puede pasar por filtros. Bueno, las soluciones técnicas existen. Lo que tenemos que, digamos, es darle, primero, prioridad a los proyectos de agua, porque también ahora viene el otro lado, que son, ok, quiénes son los responsables hoy por hoy de la dotación y de la cobertura de agua potable. Y aquí estamos hablando de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Es decir, los municipios, las alcaldías son las responsables de la dotación de agua potable para los cantones. Y a mí me tocó ver cosas penosas, realmente alarmantes. Cuando yo iba a un pueblo en Manabí, no voy a decir el nombre para no herir susceptibilidades, y en ese pueblo me sorprendía ver una cancha de fútbol espectacular, un césped verde, un césped sintético, sí, pero verde, recién, se veía que estaba recién puesto, muy bien mantenido, unas luminarias espectaculares para que jueguen en la noche, graderíos, o sea, toda una infraestructura espectacular. Pero en ese pueblo no había agua. Son Entonces ahí es las incoherencias del país, ¿no? donde uno se pregunta, ¿es mejor para un cantón que los recursos que son limitados se los invierta en canchas, en plazoletas o a veces en bordillos? Bueno, los bordillos son necesarios, pero muchas veces en conciertos, se los gasta en conciertos públicos en lugar de invertir en lo más importante, que es la calidad de los servicios para la familia. Y Entonces, ahí te hago una acotación porque evidentemente el tema deportivo nadie discute que es también positivo porque el fomentar el deporte es sano para una población hoy en día plagada de problemas, especialmente de inseguridad. Pero lo básico está justamente en la parte sanitaria y no termina solo con el agua. O sea, en el Ecuador estamos en pañales porque muchas ciudades, como hablábamos, no tienen la producción de agua potable. Pero cuando uno habla de todo el círculo sanitario completo, incluye agua potable, alcantarillado y disposición de plantas de tratamiento de aguas servidas. Y cuando tú ya sumas las tres,
prácticamente ninguna ciudad en el Ecuador tiene el ciclo completo, porque ni siquiera la que más está invirtiendo ahora con estas megaplantas de tratamiento de agua es Guayaquil. Cuenca está bastante más avanzada, Quito tiene muy poco avanzado, y de ahí ni hablar en el resto del país. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque tú has hablado de la contaminación con bacterias fecales como la E. coli, y justamente la ausencia de tratamiento de aguas servidas hace que la mayor parte de los excrementos, por decirlo en palabras crudas, acaben en los ríos, y son los ríos donde la gente luego toma el agua. Entonces ahí está la fuente de la enfermedad, y ahí está, como tú dices, la priorización equivocada, porque se gastan en conciertos, en la fiesta de la madrina, en la fiesta del aniversario del cantón, en la cancha de fútbol, en el coliseo y una serie de cosas, y no se invierte en eso. Inclusive, yo que he trabajado en temas de agua, una de las cosas que yo recuerdo que pasaba es que muchos municipios no tienen ni siquiera, o sea, habían fondos de origen internacional en el Banco del Estado, y no había quien lo preste porque no había la capacidad técnica de los municipios pequeños para poder hacer los proyectos, para presentar las solicitudes al Banco del Estado. Entonces, y eso debería ser relativamente fácil de darles un empujoncito, una ayuda para que puedan presentar las propuestas. Sí, efectivamente, ese es, eh, Estoy perdiéndote un poco la señal, Erwin. sí, ahí me escuchas. Ahí está mejor, correcto. Adelante. Sí, ya, yo te decía que es un mal endémico de nuestro país, que los gas municipales no tienen la capacidad técnica para poder presentar proyectos, como le llaman, bancables, es decir, que sean atractivos para que un banco de desarrollo internacional o nacional los, los financie, pero también tiene que ver con la priorización. Yo creo que esto es algo que debemos comenzar a impulsar cada día más desde la sociedad civil y es parte de las acciones en las que estamos encaminados ahora en este nuevo proyecto en el que estamos, que es la Fundación Ecuador Crece Contigo. Entrando ya en la materia de la fundación actual, de la Fundación Crece Contigo, porque tú terminaste tu gestión en pública en el 2023. ¿Cuándo comenzaste con la fundación? ¿Inmediatamente después o hubo un tiempo posterior? Bueno, la gestión del año 2000, digamos, de los 2 años y medio en el gobierno, entre el 21, mayo del 21 y noviembre del 23, nosotros entregamos el país reduciendo la desnutrición. Esto es muy importante que la ciudadanía conozca. Hablábamos de que cuando el presidente Lazo asumió, la desnutrición en niños menores de 2 años estaba en el 23,6% y se entregó en el 20,1%, es decir, una reducción de 3,5 puntos porcentuales, lo que significaba 20.000 niños y niñas menores de 2 años que dejaron de tener esta condición, porque por lo tanto son niños que tienen ahora más oportunidades, porque si hablábamos que esto les generaba un problema para aprender, para desarrollarse, son niños que ahora van a poder ir a la escuela y van a poder asimilar mejor esos conocimientos, pero todavía en el país hay muchísimo que hacer. Nosotros, luego que salimos del gobierno, el gobierno actual mantuvo la política de Estado. Eso es positivo. De hecho, tanto es lo que, digamos, el interés de este gobierno también en mantener esta política de Estado, que la que era la secretaria técnica después de mi gestión, es ahora la candidata a la vicepresidenta del presidente Novoa. Entonces, eso nos da a pensar que esto que fue una política que inició con Guillermo Lazo, hoy se mantiene y ojalá se mantenga también en el siguiente gobierno, sea quien que gane, para poder decir que en el Ecuador, y afirmarlo con toda la fuerza de que en el Ecuador sí pueden existir políticas de Estado, que independientemente de la bandera ideológica, de los temas partidistas, se vaya manteniendo en el tiempo, porque es la única forma de poder ganarle a un problema tan complejo como la desnutrición crónica infantil. Y eso es lo que dice la evidencia y los ejemplos que tenemos de países que lograron eliminarla. Por ejemplo, Chile. Chile es un país que inició su lucha contra la desnutrición crónica infantil hace cerca de 50 años, en la época de Allende.
cuando viene Pinochet y ya sabemos lo que pasó con Allende, cambió el modelo de, digamos, de gestión del gobierno, pero algo no cambió, la política de desnutrición crónica infantil. Pinochet la mantuvo. Y de ahí para adelante los siguientes gobiernos la han mantenido. El resultado es que Chile hoy tiene menos del 2% de desnutrición crónica infantil, cuando ni siquiera Estados Unidos tiene esos índices. Y nosotros tenemos 10 veces más. Así que hay, digamos, ejemplos de que sí se puede, pero se necesita que esta sea una política de Estado que trascienda los gobiernos, y ese es un poco el reto. Y hago toda esta reflexión, ¿por qué? Porque si bien hemos reducido, pero todavía tenemos cerca de 100.000 familias en el Ecuador que tienen al menos un niño con desnutrición crónica en su hogar. Entonces, para que esa cantidad de esos niños que todos los años van naciendo, ¿no? Cada año nacen cerca de 250.000 niños en el Ecuador. Por lo tanto, cada uno de esos niños tiene un altísimo riesgo de ser uno de aquellos que van a tener desnutrición crónica infantil. Entonces hay que seguir trabajando, hay que seguir martillando, hay que seguir apoyando desde el sector privado ahora, desde la sociedad civil, para evitar que estos niños sufran de desnutrición crónica infantil. Y ahí, antes de irnos al corte, solo para terminar la idea que tú mencionabas de Chile, ¿qué ha hecho bien Chile que no hemos hecho nosotros? ¿Es un tema de asignación presupuestaria? ¿Es un tema de metodología? ¿Es un tema de procesos? ¿Qué ha hecho bien Chile que se pueda copiar? Consistencia. Nosotros, en la política que tenemos en el Ecuador, eh, hemos, digamos, seguido mucho del ejemplo de Chile y de Perú, que lo hizo después. Perú arrancó en la época del primer gobierno de Alan García, y de igual manera llevan más de 20 años y siguen reduciendo. Ellos están por el 10% y ellos arrancaron en el 28, imagínense, abajo de 18 puntos. Nosotros hemos bajado 3 en 2 años, perdón, en 3 años. Entonces, eh, existe, digamos, ejemplos de que siguiendo son más o menos las mismas acciones las que nosotros estamos proponiendo, digamos, dejamos implementadas en la política pública, pero lo importante es la consistencia. Y obviamente que exista el presupuesto para mantener la política. Pero vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se están enganchando, estamos conversando con Edwin Ronquillo. Él fue secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil entre el 2021 y 2023 y actualmente es director ejecutivo de la Fundación Ecuador Crece Contigo. Y hemos venido hablando en la primera parte un poco sobre los antecedentes, sobre la historia de lo que se hizo en su vida pública y también de lo que se está haciendo ahora en la parte privada bajo la Fundación Ecuador Crece Contigo. Hemos hablado de muchas cosas que son parte de la causa y has hablado inclusive de ejemplos a seguir como el caso de Chile. Pero esto es un tema complejo porque por un lado hablas del problema grave del agua, que es un problema, digamos, complicado de solucionar a corto plazo. Hablas de temas también educativos, como por ejemplo el hecho de que no esté muy de moda o que operativamente, a veces por personas que trabajan autónomamente no puedan cubrir las horas adecuadas para la lactancia materna. Por otro lado, un tema de pobreza y un tema de mala elección en cuanto a alimentos. Si tú tuvieras que escoger dos o tres cosas, digamos, que son las que más pueden cambiar las estadísticas según la experiencia que has tenido, ¿cuáles son las que más apostarías? Bueno, las dos cosas en las que hay que enfocarse como país, uno tiene que ver con los cambios de comportamiento. Los cambios de comportamiento, que son toda una rama de la comunicación con educación, le llaman educomunicación, eh, es clave para que la población, primero, entienda que existe un problema, que entienda, o sea, que conozca que existe, que entienda cómo puede actuar, ¿sí? Y que, tercero, tome acción. ¿Por qué? Hoy por hoy, no existe la conciencia plena en toda la población de lo que significa la desnutrición crónica infantil para el futuro de nuestro país. Es un ancla para el desarrollo y esto no está plenamente conocido. Lo segundo, hay que
saber qué hacer y hay mucho del problema que se puede corregir desde el hogar. Por ejemplo, si hablamos de que hay que los niños deben tener lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Eso depende de la familia, no solo de la madre, sino también del padre que colabore con la esposa, con los hijos, los cuidadores, en fin, es digamos, un compromiso de la familia y también de las empresas, por ejemplo. Los empresarios deben tener conciencia de que aquellas mujeres que están en periodo de lactancia deben cumplir su periodo de lactancia, pero no como un requisito legal. Más allá del requisito legal está la necesidad del país de que esos niños, esos lactantes, realmente puedan alimentarse con leche materna. Y eso es un compromiso en el que deben también entrar los empresarios. Ahí hay dos aspectos de cambio de comportamiento. El tema de la calidad del agua, por ejemplo. Ya sabemos, o la ciudadanía debería conocer, que el agua que se está consumiendo no es apta y que si los niños pequeños toman agua, a veces ni siquiera es que la deban tomar, sino que no se lavan bien las manos o se lavan los dientes con agua contaminada. En fin, hay todas digamos, algunas rutas para que la contaminación entre al cuerpo del niño y ese niño luego se enferma, está, por ejemplo, sufriendo permanentemente problemas estomacales, ese niño comienza a desnutrirse por la enfermedad, ¿sí? Puede estar Correcto. comiendo, puede estar lactando bien inclusive, pero debido a la falta de higiene, ese niño va a comenzar a perder nutrientes y va a terminar teniendo algún nivel de desnutrición crónica. Entonces, en cambio, si se educa a la población para que sepa la importancia de las normas de higiene, así como en la pandemia nos hicieron hasta el cansancio lavar las manos, y eso se hizo una costumbre que lamentablemente se está perdiendo, son algunas, digamos, algunas técnicas muy sencillas para que, independientemente de que la calidad del agua no llegue a ser la que quisiéramos, digamos, por la inversión pública, al menos agua apta para el consumo. Entonces, ahí tenemos otro ámbito en el que hay que trabajar. Yo les decía, el, el tema de los cambios de comportamiento, y lo segundo es el tema del agua, la calidad del agua, ya la inversión como tal. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros desde la Fundación Ecuador Crece Contigo estamos trabajando en una plataforma de información. Esto es importante porque, permíteme rápidamente comentar qué es esta fundación. La Fundación Ecuador Crece Contigo es una fundación que se forma inmediatamente después de terminado el gobierno. El Sí. presidente Guillermo Lazo adquiere al final de su gobierno un compromiso. Él dice, promete públicamente a la ciudadanía, dice, yo voy a seguir trabajando en la desnutrición crónica infantil como una causa de vida. Él lo manifiesta públicamente y lo dice hasta el final de mis días, tal cual. Entonces, él, coherente con ese compromiso, inició esta fundación ya desde el mes de diciembre, me invitó a formar parte como director ejecutivo y desde ahí venimos trabajando en este proyecto. La fundación se crea como un centro de pensamiento estratégico, como un centro de estudios. No es una fundación que va a entregar comida ni que va a resolver casos puntuales de los niños, sino está, está digamos, pensada como una fundación que va a ayudar tanto a los gobiernos nacionales, pero también y sobre todo a los gobiernos locales a impulsar las políticas de desnutrición crónica infantil. ¿Por qué? Pero Porque ustedes esta inversión que debe hacerse es el Estado, no solo un privado no lo va a poder resolver por sí solo, tiene que pero hacerlo en conjunto con el Estado. con esa visión, digamos, de un centro de pensamiento y de promoción, ustedes ejecutan proyectos solamente desde el ámbito más bien de promoción y educación, no ejecutas proyectos como tú dices, ni de instalación de agua, ni de proveer alimentos, o sea, básicamente es un tema de ir a los gobiernos seccionales y darles charlas, darles capacitaciones, incidir, influir. Eso Es, cor es. es correcto, está pensado
en tres vías. Primero, en desarrollar una fuente de información fiable para la toma de decisiones de los gobiernos locales. Esto es fundamental, es lo primero y más importante. Lo segundo, el poder también llevar el conocimiento y las mejores prácticas tanto al gobierno nacional como a los gobiernos locales. Entonces estamos trabajando en eso. Y lo tercero es incidir en la opinión pública, ¿sí? Con espacios como estos, publicamos un libro el año anterior, un libro hacia un Ecuador sin DCI, que es una recopilación de cómo se construyó la política pública, pero desde el punto de vista de los actores. Entonces, esas son contribuciones que estamos haciendo desde la Fundación para ir logrando que que es un problema que antes era desconocido, cada vez más sea un problema sobre el cual tome conciencia los distintos actores, tanto la élite informada, quienes están, digamos, llevando las riendas del país, pero también la gente. Y, por ejemplo, dentro de todas estas acciones hay el desarrollo de una plataforma de información, una base de datos integrada, donde hemos tomado toda la data existente en el país relacionada a desnutrición crónica infantil. Muchas veces se piensa que en Ecuador no hay información y muchos nos decían cuando yo estaba en la Secretaría de que no teníamos información acerca de desnutrición, cuando sí había. Y yo sabía que sí había, y les decía, miren, aquí está, aquí está, aquí está, pero por alguna razón, Se nos está cortando un poco la señal. Voy a apagar mi video para ver si con eso se mejora. sí. Ya, perdón, ¿Hasta dónde? se nos cortó un poquito la grabación. Adelante, por favor. Ya, ok. Entonces, yo te decía que la importancia, digamos, de tener una plataforma de información que permita que todos los que la necesitan puedan acceder en un solo sitio. Por un lado, los gobiernos locales, los alcaldes, los consejeros, los directores de salud de áreas de desarrollo social de los municipios, eh, los ministerios, los medios de comunicación, que muchas veces no saben a dónde acceder. Nosotros estamos disponibilizando todas las encuestas existentes relacionadas a nutrición crónica infantil desde el año 2004. Adicionalmente, hemos cargado a nuestro sistema los censos de población del año 2010 y del 2022. Y adicionalmente, estamos cargando el sistema unificado y universal de seguimiento nominal que lo creamos nosotros en la Secretaría y que tiene los datos actualizados de las atenciones de los niños en los últimos años. Entonces, ¿cuál es el valor de esta información? Que hoy por hoy, una persona que quiere tomar una decisión, un alcalde que quiere saber cómo resolver el problema de la nutrición en su cantón, tiene toda la información de su cantón histórica en base a datos reales como para poder diseñar una política pública, que eso es ciertamente una de las mayores deficiencias en nuestro país. Nosotros con esta plataforma eh, vamos a comenzar a recorrer el país en los próximos meses, la vamos a lanzar alrededor del mes de junio, ahí va a estar lista la primera versión, vamos a poder visitar los cantones y visitar a los alcaldes y también a la sociedad civil para que conozcan lo que acabo de decirles, por ejemplo, así como les dije que a nivel nacional el 30% de las familias con niños menores de 5 años están tomando agua con heces fecales, de igual forma va a poder decirle al alcalde de Huánuco que en su cantón hay tantas familias que están tomando agua contaminada con E. coli. O decirle cuántas de los hogares en su cantón no tienen acceso a agua por medio de la red pública o cosas así que mucha información que seguramente la tendrán, pero hay otras que seguramente no la tienen. Entonces, el valor de esta plataforma es que puedan acceder a información relacionada ya debidamente y también debidamente analizada por expertos. Estamos trabajando en esta plataforma por el momento con dos universidades, la Universidad San Francisco y la Universidad SEC, y estamos en proceso de firmar con una universidad chilena que también está interesada en el trabajo que estamos realizando. Erwin, nos quedan 9 minutos y hablando de la gestión de la fundación actualmente,
¿Cómo se financian ustedes? ¿Han conseguido recursos de cooperación? ¿Han conseguido proyectos con multilaterales? ¿O son recursos propios de los donantes locales? Bueno, por el momento es una fundación muy pequeña que tiene un equipo técnico limitado en el sentido de que no es que tenemos un ejército de investigadores, pero sí es un equipo muy comprometido y sobre todo de experiencia. Eh, digamos, están trabajando con nosotros exfuncionarios de algunos años digamos, de distintas instituciones, pero con experiencia en los temas de desnutrición crónica infantil, que nos están ayudando a poder materializar esta idea. Esto se financia actualmente con recursos propios del presidente Guillermo Lasso, que como tal él se comprometió a financiarlo, pero para poder crecer efectivamente tenemos que acceder a otro tipo de recursos internacionales y una vez que tengamos ya, por ejemplo, en marcha la plataforma, cuando también estamos trabajando en una red de investigación con las universidades, es decir, mucho más extensa, cuando todo eso vaya tomando forma, seguramente vamos a tener el apoyo de otras instituciones a nivel internacional. Tengo curiosidad de conocer, y tú tienes que tener claro por la experiencia de estos años, el mapeo de dónde están las zonas, los cantones que están mejor y peor en términos de estas variables. Bueno, eh, el, el mapa de calor, por decirlo de alguna manera, de la desnutrición crónica es muy claro. La desnutrición tiene las mayores prevalencias en las provincias de Sierra Centro, la provincia de Chimborazo, la provincia de Bolívar, son las que tienen las más altas tasas en conjunto con la provincia de Pastaza y la provincia de Santa Elena en la costa. Es una provincia donde existe mucha pobreza, muchísima pobreza, y que tiene altísimos niveles de desnutrición crónica, que quienes han ido a las comunas podrán dar fe de lo que estoy diciendo, donde se encuentra, se palpa la desnutrición, es decir, los efectos de la desnutrición crónica en los niños y en las comunidades. Entonces, esas son las áreas donde existe la mayor prevalencia. Sin embargo, en las grandes ciudades, Guayaquil, Quito y Cuenca, existe la mayor densidad. ¿Sí? Me explico. Por ejemplo, en Santa Elena el 30% de la provincia tiene desnutrición crónica infantil, es decir, uno de cada tres niños. En, en la provincia del Guayas es el 20%. Es muy parecido a la media nacional. Sin embargo, si uno hace un zoom y se va a la zona de Monte Sinaí, la desnutrición crónica ahí está por encima del 30%. Muy parecido a Santa Elena, y hay una mayor densidad de niños. Entonces, por eso, más allá de poder decirte en tal provincia o en tal cantón, hay que entender la desnutrición crónica como algo muy atado a la pobreza. La pobreza que existe en Sierra Centro, la pobreza que existe en Santa Elena, pero también la pobreza que está en los círculos marginales, digamos, por decirlo de alguna manera, tanto en las ciudades de Guayaquil como Quito y Cuenca. Por curiosidad, en Santa Elena, ¿esto es peor en las comunidades que están pegadas al mar y que tienen actividad pesquera o peor es hacia las zonas, a las comunidades que están más alejadas en el del mar? Sobre todo las que están más alejadas del mar, donde existe una economía de subsistencia y que lamentablemente no tienen todo el peor de los males, no tienen acceso a proteína, no tienen acceso a agua apta para el Sí. consumo humano, porque son normalmente zonas desérticas o Mm. con muy poca, digamos, con muy pocas precipitaciones al año y adicionalmente no tienen fuentes de ingresos, por lo tanto tampoco tienen cómo comprar alimentos. Así que es una situación muy grave la que estamos viviendo en la provincia de Santa Elena y la solución no es ir a construirle cárceles. Claro. Ervin, de la gente que nos está escuchando y sobre todo pensando en personas vinculadas al sector público de municipios y consejos provinciales, ¿cómo se contactan con ustedes si quieren tener asistencia técnica o tener algún tipo de colaboración con ustedes? ¿Cómo los ubican? Claro que sí. La fundación tiene su página web que es ecuadorcrececontigo.org, ecuadorcrececontigo.org.
Ahí pueden conocer todo lo que estamos haciendo. Eh, la página de la plataforma que se llama, nombre, digamos, que le hemos dado el Centro de Análisis y Seguimiento de la DCI, va a estar disponible a finales de marzo, inicios de abril. Y ahí también están todos los datos de contacto y cómo enviarnos un correo para comenzar a tener contacto. Estaríamos muy gustosos. Si bien todavía no hemos, digamos, armado el recorrido de visitas, si tenemos los pedidos por anticipación, con mucha más razón vamos a poder visitar esos lugares. Nos quedan 4 minutos, Ervin, y hablando de algunas de las cosas que funcionan en el Ecuador, a veces bien, a veces mal, ¿qué tanto contribuye al problema o a la solución el poder proveer la famosa colación o desayuno escolar en los colegios públicos? Bueno, esto es un tema que siempre sale a colación, por decirlo de alguna manera, y es que la desnutrición crónica infantil se combate en los 1000 primeros días de vida. Ok. ¿Esto qué significa? Estamos hablando desde la concepción, se cuenta el día de la concepción hasta el día del parto, son 9 meses, eso suman 270 días, 30 por 9, 270. Luego, una vez que el niño nace, eh, hasta cuando cumple 2 años se cuentan más o menos 730 días. Ujú. 365 más 365, 730. Ahí, en ese, digamos, en ese lapso, se suman 1000 días. Se conoce eso como la ventana de oportunidad de los 1000 primeros días de vida. ¿Por qué? Porque ahí se forman entre el 80 y el 85% de las conexiones neuronales del cerebro. Es decir, ahí nos jugamos todo el futuro de ese ser humano. Entonces, Increíble. por eso es que ahí hay que trabajar y por eso es que la política pública se llama la política de los 1000 primeros días de vida. Inclusive nosotros creamos un apoyo nutricional que se llama el bono de los 1000 días, que está justamente dirigido a ese lapso de tiempo, a esa ventana de oportunidad. Por eso, lo de la colación escolar, lo del desayuno escolar, está bien, hay que hacerlo porque es un tema de alimentación, de hambre, de solucionar el tema de hambre en los niños más grandecitos, pero aquellos que ya sufrieron desnutrición crónica no lo van a solucionar en la escuela, ¿sí? Ya. Y de igual manera, quienes no tuvieron desnutrición crónica en sus 1000 primeros días de vida, tampoco lo van a tener ya cuando estén en la escuela. Así que es algo importante, pero que no tiene que ver específicamente o directamente con la política de desnutrición crónica infantil. Es muy interesante lo que dices porque uno a veces piensa que las cosas se pueden trabajar en esa etapa y efectivamente este tema de de los 1000 días es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Ese bono que ustedes crearon de los 1000 días sigue funcionando? Así es. Es, bueno, qué bueno que tenemos estos minutitos. El bono de los 1000 días es el primer bono que se crea en el Ecuador con un concepto de condicionalidad, ¿sí? Y con un fin específico, y en tanto en objetivos como en tiempo. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque muchas veces se piensa que entregar bonos es infructuoso, pero sí, efectivamente, cuando se convierten en un arma política o cuando se convierten en una pensión vitalicia, no sirven. Pero en este caso es un bono que primero, para entrar, nadie se inscribe, ¿no? Ni siquiera se tienen que inscribir. El único requisito es que la mujer vaya a embarazada, vaya al centro de salud y si tiene un puntaje en el registro social, que es un registro que hace el Estado, donde se le da un puntaje a la vivienda, al lugar donde vive cada hogar, o sea, al hogar de la persona. Si tiene un puntaje de más allá de creo que es 30 puntos, significa que está en situación de pobreza, extrema pobreza, y automáticamente se le habilita el bono. Ni siquiera tiene que ella hacer nada. Entonces, es la primera característica, que es específicamente para quien está en situación de pobreza. Lo segundo es que es condicionado, es decir, la madre tiene que ir a los controles de embarazo y tiene que llevar a su hijo a los controles de salud. Y para no castigar a las madres que no lo hacen, lo que hacemos es que se lo damos como un incentivo, le damos un premio adicional de $90 cuando el niño nace y $120 cuando cumple 1 año y 2 años de edad. De esa manera, aparte de los $50 que recibe todos los meses, tiene un incentivo condicionado a la asistencia. De esa manera, también vamos generando educación. Y lo tercero y más importante es que es finito, termina los 1000 días, ¿sí? Es decir, porque la mamá tenga súper claro que es para que su hijo se alimente bien y
y que pueda estar cubierto en los 1000 primeros días de vida. Nosotros, para hacerlo, investigamos bastante, nos demoramos algunos meses y tomamos experiencias internacionales y casos inclusive de estudios en Ecuador que muestran que cuando un bono se le entrega a una mujer, a una madre que efectivamente lo necesita, es decir, que está en situación de pobreza, el bono se utiliza en el 98% de los casos, se utiliza de manera correcta. Es decir, tiene una altísima tasa de éxito. Bueno, Erwin, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que ha sido muy interesante conocer la historia que ustedes han recorrido, tanto desde el lado público como el lado privado. Para las personas que se conectaron al final, hemos estado conversando con Erwin Ronquillo, actualmente director ejecutivo de la Fundación Ecuador Crece Contigo. Te deseamos éxito en tus funciones, que esto siga dando frutos de todo lo que ustedes han recorrido y ojalá puedas regresar pronto para darnos noticias de los avances de esta fundación. Un abrazo para ti y también un saludo cordial a todos los radioescuchas. Hasta luego con todo. Muchísimas gracias y siempre a las órdenes. Gracias.